Listo, Carlos. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos a la hora de la sostenibilidad. Es un placer tenerlos aquí y es un placer tener a nuestra invitada hoy, la gerente de la campaña de los 180 millones de árboles del Ministerio de Ambiente, que yo diría que más que el Ministerio de Ambiente es una campaña nacional, ¿no? Todos debemos estar comprometidos en esta tarea tan importante para el país y para el mundo, ¿no es cierto? Adriana Lucía Santa es ingeniera civil, una especialización en gerencia de proyectos de construcción e infraestructura y una maestría en administración. Tiene amplísima experiencia en políticas públicas, en medio ambiente, en transporte. Ella fue directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía. Ocupó también por encargo, pues, estuvo encargada de la Secretaría Distrital de Ambiente y su secretaria general de Ambiente en Tránsito, Transporte y Logística y Carga en el Ministerio de Transporte. Ha tenido muchos logros, entre esos podemos destacar algunos de ellos, como por ejemplo elevar el tema de los humedales de Bogotá a la máxima categoría de conservación Ramsar. Ahí se sembraron más de 350.000 árboles plantados en la ciudad de Bogotá, pues, y se avala, pues, en proyectos estratégicos como la concertaciones en el POD, gestión y compra de predios, normas de construcción sostenible con el sector privado, es decir, una amplísima experiencia en políticas públicas, como lo digo, en el ambiente. Adriana, muchísimas gracias por tu participación aquí en la hora de la sostenibilidad. Damos la bienvenida y tienes la palabra. Carlos, buenos días a todos. Muchas gracias por esta amable invitación que nos haces al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para exponer y explicar la política pública de restauración ecológica dentro del programa de los 180 millones de árboles del país. Carlos, voy a permitirme hacer una exposición hoy a todos los agremiados que te acompañan en la hora de la sostenibilidad. Voy a contarles hoy en qué consiste el programa de 180 millones de árboles y cómo la gerencia está para ayudarlos y gestionar de que se sumen a esta gran estrategia nacional que estamos desarrollando en todo el territorio. Entonces, en el día de hoy, pues básicamente contarles en el nombre del señor ministro que también se encuentra impulsando políticas ambientales en marco de la disminución de la huella de carbono, en la cual pues tenemos una meta importante de reducción de 51% a 2030 y en aras de esta gran meta nacional que tenemos a 2030 se han venido realizando diferentes estrategias nacionales como el COMPET de deforestación, donde se desarrollan no solo operativos Artemisa, sino también estrategias sociales de incentivo y por supuesto también estrategias de recuperación ambiental de ecosistemas a través de la plantación de árboles nativos en todo el país. Aquí nace los 180 millones de árboles en todo el territorio. Los 180 millones de árboles se dieron inicio en enero de 2020 en el programa mundial de One Trillion Trees que busca proteger, restaurar y no deforestar los bosques del mundo. Acá se reunieron 193 países y acordaron sembrar más de 1 trillón de árboles a 2030 con el fin de restaurar, proteger y no deforestar. Y en esto, pues, todos los países empezaron a hacer algo. China se comprometió a restaurar 7 millones de hectáreas. Pakistán se comprometió a plantar 1.000 millones de árboles. África, con su programa de Great Green Wall, se propuso realizar la Gran Muralla Verde entre el oriente y occidente del continente para restaurar más de 100 millones de hectáreas a 2030 y en esto pues se ha visto enmarcada la plantación de árboles en todo el continente africano con más de 350 millones de árboles en un solo día en Etiopía. Costa Rica se propone con su programa Huella del Futuro plantar cerca de 200.000 árboles. Aquí
en los próximos 3 años. Canadá se ha propuesto plantar 2 billones de árboles a 2030. Estados Unidos marca un hito histórico en enero de 2021 con la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca y se reintegra al Acuerdo de París. Y en ese reintegro del Acuerdo de París determinan que se debe restaurar cerca de 26 millones de hectáreas y activar los cuerpos civiles de conservación. Significa esto generar incentivos a los ciudadanos para que así se puedan conservar los ecosistemas estadounidenses. Por supuesto, pues Suramérica con los países de la Amazonía, como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, se propusieron a través de 27 mandatos realizar el Pacto de Leticia, que compone algunos acuerdos para que se evite la deforestación en la Amazonía. Y Colombia particularmente, dentro de su programa del Plan Nacional de Desarrollo, que contiene implementación de 701.900 hectáreas sostenibles de conservación, se propuso plantar 180 millones de árboles a 2022 en todo el territorio nacional. Eso viene del Plan Nacional de Desarrollo y se articula con las políticas internacionales de One Trillion Trees a través de sistemas silvopastoriles, agroforestales y particularmente de restauración ecológica. La restauración ecológica es ese proceso natural que tiene el ecosistema de volver a ser lo que era antes y por supuesto de recuperarse, por así decirlo, y conformar un bosque. Y esto en la restauración ecológica pues nos corresponde a nosotros como técnicos, como ciudadanos, ayudar a conformar esos bosques. Y por eso salen los 180 millones de árboles en la restauración ecológica, en los sistemas sostenibles de conservación, que requieren de varias herramientas. La primera herramienta de planificación es los recursos que se puedan destinar o asignar al proyecto, por así decirlo, el lugar y el área estratégica donde se pueda realizar la plantación de árboles para la recuperación de un suelo y la propagación de material vegetal que permita tener estas plántulas en un estado óptimo de plantación para que sean sembradas en el territorio, y la mano de obra, por supuesto, que también juega a ser un papel importante porque pues, se genera en el marco de la reactivación económica un gran número de jornales en esto de la plantación de árboles nativos en el país. Hay muchos ecosistemas estratégicos en el país, particularmente el departamento del Amazonas tiene zonas activas de deforestación donde hay unos núcleos importantes en el bioma amazónico y por supuesto que eso es objeto de recuperación, de restaurar ese ecosistema y volverlo, como lo ven ustedes en la foto, en la parte superior, bosque nativo. Otras zonas estratégicas que se recuperan son los suelos degradados por la extracción ilícita de minerales, por ejemplo, lo que pasa y sucede en el Bajo Cauca, en el sur de Bolívar y en el Pacífico, particularmente en el Chocó biogeográfico, donde se está también pues deforestando los suelos y no solo lo están deforestando, sino que lo están degradando por la extracción ilícita de minerales. Entonces, esto también resulta ser objeto de restauración y de recuperación en los ecosistemas. Por supuesto, los ecosistemas de páramo, donde también pues, son fábricas que proveen agua a las ciudades, se está realizando una restauración de frailejones y una reconversión productiva con campesinos ubicados en zonas de páramo en todo el territorio nacional. Y los ecosistemas de manglar que también se generan restauración activa bajo los programas de carbono azul, que tiene el manglar la particularidad de absorber 4 veces más lo que absorbe un árbol terrestre, por así decirlo, en la restauración y conformación de bosques. Entre otros ecosistemas de humedal, ecosistemas de cuencas abastecedoras,
hay muchos tipos y áreas y estrategias donde se está realizando la restauración ecológica. Nosotros hablamos de que en el programa de los 180 millones de árboles, el árbol es un indicador de todos los que confluyen alrededor de ellos, porque estamos hablando en el marco de desarrollo, de objetivos de desarrollo sostenible, que el árbol genera la vida a los ecosistemas terrestres, le da alimento a la fauna y eso permite que se generen unos servicios ecosistémicos importantes de calidad de vida en los habitantes de la zona. Se habla de que hay una acción por el clima frente a la capacidad de absorción que tienen los árboles al momento de ser plantados y en la etapa de crecimiento. Se sabe y hay estudios confirmados que un nogal o un cedro nativos tienen la capacidad de absorción de entre 4 y 5 toneladas por hectárea en el año, así como otras especies. También hablamos de seguridad alimentaria. No olvidemos que los árboles frutales nativos también permiten la subsistencia en el mediano y largo plazo de las comunidades locales. Y por supuesto, estamos hablando también de un fin de la pobreza en el marco de la generación de empleo que se pueda realizar alrededor del árbol. En el árbol, en la conformación de ecosistemas, se generan 4 fuentes importantes de trabajo. La primera, el diseño, y es cómo se siembran esos árboles. No puede ser a la loca, por así decirlo, sino que van con un diseño de núcleos de restauración. Segundo, o en sistemas silvopastoriles con áreas importantes de sombrío en los potreros. Segundo, en la propagación de material vegetal hay estudios conformados de colviveros en el cual indica que en un vivero promedio se emplean cerca de 4 a 5 personas en la propagación de material vegetal. Tercero, en el establecimiento y la siembra se utilizan jornales de siembra y esto pues también genera un incentivo indirecto de empleo indirecto a la siembra de árboles. Y cuarto, y no menos importante, en los mantenimientos y en el monitoreo que se tengan que hacer a estos árboles también se está desarrollando una fuente importante de trabajo, de manera que nosotros en el árbol vemos otras potencialidades que se pueden estar generando en el marco de la reactivación económica en la acción post pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues el programa básicamente tiene una filosofía y es los árboles adecuados. Eso significa árboles nativos propios de los ecosistemas en el lugar adecuado. Eso significa en el ecosistema apropiado. Entonces, que si estamos en páramo, vamos a sembrar sietrecueros, frailejones, entre otras que son propias de los ecosistemas de páramo. Que si estamos en bosque seco tropical, vamos a sembrar robles, dividivis, dependiendo pues de la especie que se requiera. O si estamos en bosque andino, en sietecueros, en alisos, en arrayanes, entre otros especies nativas propias de los ecosistemas, como una larga lista extensiva de especies nativas que hay en todo el territorio nacional y que el Instituto Humboldt ha tenido la oportunidad de verificar. En este árbol que ustedes ven aquí, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el principal articulador del programa de los 180 millones de árboles, pero no es quien está sembrando 180 millones de árboles. Nosotros hemos impulsado 34 millones de árboles con recursos del gobierno nacional a las corporaciones autónomas regionales, a las fundaciones, a las ONGs y a proyectos específicos donde se están vinculando comunidades. Estamos también impulsando recuperación de cuencas, donde se le da cumplimiento a sentencias de recuperación de cuencas como el río Atrato, y también tenemos, por supuesto,
vinculación de políticas de educación con la implementación de 1000 viveros educativos en instituciones educativas públicas que hacen y están ubicadas particularmente en núcleos activos de deforestación en el país. Tenemos una oferta institucional al servicio de todos a través de los 5 institutos científicos que conforman el Sistema Nacional Ambiental, el Instituto Humboldt, el Instituto Sinchi en la Amazonía, el Instituto Humboldt en el Caribe y región andina, el Instituto IAP en el Pacífico, el Instituto Inbemar en zonas costeras y el Instituto IDEAM con el monitoreo y seguimiento a estas zonas. Hay otras entidades del Estado que se han sumado de manera paralela al Ministerio de Ambiente, como lo son el Ministerio de Interior, con la vinculación de comunidades en la recuperación de ecosistemas, el Ministerio de Transporte, a través de los concesionarios viales en el mantenimiento de bermas y por supuesto también en compensaciones ambientales, el Ministerio de Agricultura a través de sus programas determinados para sistemas silvopastoriles y agroforestales nativos y las fuerzas militares con su mano de obra y apoyo. Dentro de las herramientas que estamos utilizando, la primera es la herramienta de comunicaciones. El programa, como les dije al principio, no solo es el ministerio quien lo subsidia, es un programa que incluye a todos los que se quieran sumar en ello y que de alguna u otra forma tengan la obligación de hacerlo. Y lo que procuramos nosotros dentro del programa es sensibilizar y visibilizar las acciones que están haciendo las personas o los agremiados o los asociados, las empresas, en torno a los árboles nativos en el país. La educación ambiental, hoy casualmente se inaugura la Escuela Nacional de Educación Ambiental en Colombia. Es la primera vez que Colombia pues, va a contar con una escuela de preescolar, primaria, bachillerato, donde se cuenta con las herramientas ambientales para que las personas puedan aprender sobre esto y las futuras generaciones en las metas de largo plazo puedan tener conocimiento e importancia de conservación ambiental. Y por supuesto la propagación de material vegetal. En la propagación de material vegetal se han identificado cerca de 3.800 viveros que producen cerca de 30 millones, 40 millones de árboles en todo el territorio nacional y la idea es seguir impulsando y allanando ese camino para que exista una capacidad operativa en los gobiernos venideros para cumplir las metas que tenemos a 2030 de reducción de emisiones en un 51%. ¿Dónde están los 180 millones de árboles? Ahora bien, el Ministerio de Ambiente ha financiado 32 millones de árboles. Las ONGs, organizaciones no gubernamentales, han hecho compromisos de su capacidad operativa para alcanzar cerca de 6 millones de árboles. Los entes territoriales, cerca de 25 millones de árboles. La compensación ambiental de esas empresas que tienen que generar compensación ambiental, cerca de 16 millones de árboles. El sector privado, donde ya hay cerca de 80 empresas que se han sumado a este proyecto, 15 millones de árboles. Las empresas de servicios públicos, a través de su compensación de sus actividades voluntarias, cerca de 21 millones de árboles. Los parques nacionales naturales, cerca de 2 millones de árboles. Las corporaciones autónomas regionales en sus planes de acción, 69 millones de árboles. Y las juntas de acción comunal en el país, 6 millones de árboles. De manera que acá están nuestros 180 millones de árboles, es gente que se ha comprometido con el programa, que dentro de su misionalidad tiene la plantación de árboles para la recuperación de ecosistemas o que dentro de su también planes de acción y obligación tienen que restaurar ecosistemas por impactos que se puedan estar realizando en territorio. Con eso nosotros queremos también darle esa capacidad institucional a 2030, pero que se genere
la apropiación social, la regulación de fuentes, los servicios ecosistémicos y que se generen más de 50.000 empleos que se están generando hoy en la estrategia de sembrar 180 millones de árboles. ¿Dónde se hace? Se hace en este mapa de la izquierda que ustedes ven. Es un mapa de áreas prioritarias de restauración ecológica. La región andina, pues, obviamente ha sido una región, esto es una escala nacional, aclaro. La región andina es una región que por su connotación ya ha sufrido cambios a lo largo de la historia y pues obviamente está mucho más civilizada, mucho más industrializada. No quiere decir que es que vamos a restaurar ahora toda la región andina, no, simplemente hay puntos estratégicos y ecosistemas estratégicos en esta región que podemos recuperar, como lo son las zonas de páramo, como lo son las áreas protegidas que están dentro de esta región, como lo son también la conectividad entre un bosque y la finca, que genere esos caminos y esas conectividades para la fauna y para que pueda, por supuesto, generarse una compatibilidad ambiental y productiva y se pueda producir conservando y conservar produciendo. La región Caribe está bajo la misma connotación y la región Pacífico pues también, teniendo en cuenta pues que la región Pacífico tiene también unas connotaciones biogeográficas importantes y no se encuentra tan desmarcada como la región andina y Caribe. Pero cuando bajamos a la escala local nos encontramos con que se requiere recuperar ecosistemas en todo el territorio nacional. Por supuesto, el bioma amazónico, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, donde ustedes ven estas líneas moradas que son los puntos donde se está evidenciando núcleos activos de deforestación y donde pues se pretende también recuperar buena parte de los ecosistemas. ¿Desde cuándo funciona este programa? Este programa funciona desde agosto de 2018 hasta agosto de 2022 en el cuatrienio del gobierno nacional y prevemos que muy probablemente los próximos gobiernos también lo hagan. Como les digo, pues hay cerca de 3.839 viveros identificados en el territorio nacional, 3.700 que tiene ICA identificados, 100 viveros comunitarios, más de 170 viveros de corporaciones autónomas, de municipios, de institutos científicos, viveros también de jardines botánicos y por supuesto viveros del Ejército Nacional, quienes también tienen 187 viveros. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, en la página web del Ministerio de Ambiente nosotros tenemos un aplicativo que se llama el contador de árboles. En el contador de árboles ustedes van a ver dos particularidades. La primera, el contador, y es cuántos árboles se han plantado en el territorio nacional desde agosto de 2018 a la fecha, quién los sembró, dónde se sembraron, qué tipo de especie se sembró, entre otras. Y el aplicativo de herramienta de viveros, que consiste en identificar en municipios específicos qué viveros hay determinados acá y el estado en el que se encuentran, si están registrados por ICA o no, y la ubicación para visitarlos y así cruzar la oferta de material vegetal con la demanda. Eso significa cuántos árboles podemos sembrar en la mesa Cundinamarca si hay estos 6 viveros y producen la cantidad que producen. El contador de árboles, como les muestro acá, pues es esta página. Ustedes se pueden sumar como persona natural si lo hacen de manera natural o como persona jurídica a través de la organización que ustedes representan. Y ahí pueden reportar cuántos árboles, arbustos, palmas o frailejones, dependiendo de dónde están ubicados, han sembrado o están sembrando en el país, así como árboles nativos, arbustos nativos, cercas vivas de sistemas silvopastoriles, agroforestales, entre otros. Y lo que solicita al contador de árboles es que pues la siembra sea en un lugar efectivo, que haya un registro que sea de agosto de 2018 en adelante
y que sean especies nativas particularmente. A la fecha, pues, llevamos 77 millones de árboles, una muy buena cifra, por así decirlo, porque sabemos que se está desarrollando la restauración de ecosistemas en el territorio. Ayer, particularmente, tuvimos Sembratón Nacional, donde superamos la meta. Nos habíamos propuesto una meta de 5 millones de árboles y logramos la meta de 7.2 millones de árboles, más de 500 actividades en simultánea en todo el territorio nacional, 60 empresas del sector privado sumadas a esta gran meta y por supuesto que esperamos seguir realizando este tipo de acciones en el territorio. Así es como se han venido sembrando los árboles. En este mapa de la izquierda ustedes pueden ver ahí que se ha concentrado la siembra de árboles particularmente en región Caribe, Andina, Pacífico, cinturón del bioma amazónico, algo que confluye con la necesidad de restauración del país. Se está haciendo de manera articulada particularmente. Hoy ya van más de 332 aliados. Dentro del sector privado se destaca el Banco de Bogotá, por Colombia, Singenta, Alquería, muchos sectores de los sectores productivos del país se han sumado a este programa, las corporaciones autónomas regionales, los entes territoriales, las empresas de servicios públicos, universidades, colegios y otras agremiaciones. Por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales llevan 32 millones de árboles. Acá se destaca la CBC, Cornare, Corpo Nariño, Corpo Mojana, Cardique, entre otros. Los institutos científicos llevan 1.07 millones de árboles. Las empresas del sector productivo, el sector minero, ha logrado cerca de 6.8 millones de árboles. El sector de energía, cerca de 3.3 millones de árboles. Y pues esperamos, entre estos está Tostagua, Socaña, Fedepalma, Nutresa, Singenta, Coca-Cola, Cerrejón, entre otros. Y pues esperamos que en la medida que los sectores se puedan sumar, pues nos ayuden también a gestionar no solo la siembra de árboles, sino también de manera voluntaria en lo que se pueda trabajar y articular para que los árboles cumplan la función ecosistémica. Hay cooperantes como las Naciones Unidas, como los fondos de agua, conservación internacional, entre otros, que ya van cerca de 2.7 millones de árboles, y las empresas de servicios públicos también, que han hecho un esfuerzo, llevan 12 millones 600 mil árboles. Cuando una empresa se quiere sumar al programa, lo primero que hacemos es establecer este espacio que tenemos, pero ya de manera particular, en un sitio en específico, porque pues, el territorio nacional es muy grande y es muy diferente en cada punto. Entonces nosotros entramos como proyecto, como programa, a gestionar y ayudar a hacer ese puente entre lo local y el sector que se quiera sumar. De manera que podamos llevar a cabo la actividad o meta que nos hayamos propuesto en el marco de lo que se pueda colaborar por parte del sector productivo. Para sembrar un árbol se requieren de 10 pasos. Primero, pues el terreno, donde se va a sembrar. Lo segundo es la preparación del terreno. Si hay que hacer volteo a la tierra, si hay que hacer adecuación, depende de cómo esté el terreno. El material vegetal, entonces, ¿quién lo provee? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién transporta ese material vegetal a la zona de siembra? ¿Quién aporta la tierra y el abono para la siembra? ¿Quién va a sembrar esa mano de obra? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién se encarga de reportarlo al Ministerio de Ambiente? ¿Y quién se encarga de esos mantenimientos? Y esos mantenimientos lo que contienen dentro de ello y es pues los fertilizantes, los abonos que se requieran para esos mantenimientos. La divulgación, porque este es un programa que en la medida que se divulgue se genera apropiación social y se genera éxito en el proyecto porque la gente cuida el árbol. Entonces eso es muy importante, entre otras que van saliendo
ahí en el momento de la siembra, y es los acuerdos de voluntades, entre otras cosas que se puedan realizar. El programa ha tenido una buena acogida. Cuando llegamos encontramos 3.400 viveros, 180 aliados, ya vamos en 332. Hemos visto una articulación institucional entre el sector privado y el sector público, algo importante porque se está hablando también de que el sector productivo es necesario para poder subsistir en este medio, y además está haciendo acciones por conservar el medio ambiente, y eso pues nos impulsa también a enmarcarse en metas de carbono neutralidad bajo los programas de carbono neutralidad que tiene el país, y por supuesto que vincula a las comunidades, y en la medida que se vinculen comunidades pues los proyectos resultan ser exitosos y se genera esa confianza a través de los árboles entre comunidades, sectores e instituciones. Entonces, ha tenido particularmente una buena acogida. Ya llevamos más de 260 especies nativas plantadas en el programa de 180 millones de árboles. Eso significa que contamos con una línea base, o sea, antes no sabíamos ni cuántos árboles se sembraban, ni qué tipo, ni dónde, y eso pues nos ayuda de pronto adelante a tomar decisiones también. El Ministerio de Ambiente pues tiene al servicio de todos la asistencia técnica, hay proyectos integrales de restauración ecológica, hacemos convocatorias para vincular a las comunidades, estamos desarrollando cerca de 64 proyectos. Hicimos ayer la gran Sembratón Nacional, se vincularon comunidades, sectores productivos y nos impulsamos la meta 7 millones de árboles. Entonces, si alguna empresa está interesada en desarrollar y vincularse en lo que pueda, bien sea en árboles, en abono, en lo que se requiera, nosotros desde el programa estamos prestos a acompañarlos a hacer esa gestión en territorio para que se pueda lograr ese, digamos, que ese vínculo y esa unión para que se pueda llevar a cabo la plantación del árbol, se pueda mantener el árbol y se pueda conformar el bosque. Entonces, acá les dejo mis datos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, y pues por supuesto que ya empezamos también a enmarcarnos con Carlos y con Estefanía como FENAVI a articularnos para a nivel nacional, empezar a aterrizar proyectos locales y poder avanzar en el aporte que ustedes puedan hacer al programa de los 180. Muchas gracias. Muy bien, ingeniera Adriana Santa, excelente presentación. Me gustó muchísimo. Y yo quisiera destacar el enfoque de su presentación, porque nosotros desde FENAVI, recuerdo cuando se lanzó todo el tema de mecanismos de desarrollo limpio, ¿no es cierto? Y el mercado de bonos de carbono hace muchos años, uno podía visualizar que inicialmente pues todos estábamos como concentrados en el tema de la eficiencia energética como una de las tareas grandes, sobre todo en los países en vías de desarrollo, para mitigar todo lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y el tema de árboles estaba como por ahí aparcado, no estaba muy claro. Y yo recuerdo que desde ese entonces nosotros pensábamos, hombre, la siembra de árboles no es simplemente sembrar un árbol y con su presentación lo vimos claramente. Es todo lo que está detrás de la siembra, ¿no es cierto? Empujar temas de optimizar y mejorar la biodiversidad, propiciar biodiversidad, todo el tema de empleo, un tema supremamente importante, y es contrarrestar toda esa deforestación que hay en el país por esa minería ilegal, por esa ampliación de fronteras y apropiación de tierras en parques naturales y en zonas muy apartadas. Y digamos que uno puede ver con esta presentación claramente la importancia y desde luego que no es simplemente sembrar un árbol, reitero, ¿no es cierto?, sino todo lo que significa eso para el país y para el mundo, ¿no es cierto? Es muy interesante su presentación. Como lo hemos manifestado, y lo quiero hacer ahora, pues que están todos aquí participando en esta hora de la sostenibilidad, FENAVI está muy comprometido con este tema. Nosotros tenemos 8 ingenieros en las regiones a disposición también de esta tarea para coordinar sobre todo la información y coordinar las siembras y que todo fluya
para tener pues un interlocutor con ustedes, con el ministerio. Muchísimas gracias, Adriana, por su presentación. No sé, Estefanía, si está oyendo, si hay alguna pregunta para ella, para Adriana, por parte de los participantes. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, aquí nos están haciendo una pregunta y es si desde el ministerio facilita el material vegetal o recursos para poder acceder a los mismos, dada la escasez de plántulas nativas y los altos costos de las mismas. Bueno, particularmente, como les dije al principio, el ministerio no es quien facilita este tipo de herramientas. Nosotros somos un ente articulador de la política en territorio. Nosotros lo que podemos hacer es el caso en específico. Voy a poner un ejemplo. En Sucre, por ejemplo, un ejemplo. En Sucre está la empresa que le gustaría vincularse, que, por ejemplo, no tiene el material vegetal. Nosotros podemos primero pues hacer un acercamiento con la Corporación Autónoma Regional, ver qué posibilidad hay de facilitar este material vegetal, y por supuesto que se genera un acuerdo de voluntades entre la Corporación Autónoma y la persona que o la empresa que se desea vincular a este, y el compromiso es que tiene que cuidarlo, tiene que mantenerlo y tiene que, por supuesto, hacerlo con fines de conservación. Es decir, que en 5 años no lo van a ir a talar. En esos casos específicos, por ejemplo, les pongo un caso. Ayer nosotros le entregamos 500 árboles en Montería, pues no nosotros, Ministerio de Ambiente, sino Alcaldía de Montería, y digo nosotros es porque ya la alcaldía está dentro del programa, está haciendo sus esfuerzos de recuperación de ecosistemas, y le entregó 500 árboles al Comité Cebollista Lechero. El Comité Cebollista Lechero se compromete a conservarlos, a cuidarlos, se encarga del mantenimiento, de poner los abonos, los fertilizantes, de sembrarlos, de poner el terreno, todo. O sea, solo lo que hizo la alcaldía fue entregarlo el material vegetal a este tipo de comités. Entonces, dependiendo del caso en particular, como les mostré en la listica, en los 10 pasos para el proyecto integral, por así decirlo, ahí en esas 10 listicas, ahí vemos quién se compromete a qué, y hacemos ese match, esa gestión para que se pueda llevar a cabo la siembra del árbol. Entonces, tendríamos que verlo en particular, pero hay casos en que sí, hay otros casos en que no, hay casos, como lo dice la persona que escribe, que en terreno es difícil conseguir material vegetal porque pues ya se tiene comprometido para otros proyectos, pero de eso se trata esta gerencia, de poder articular ese territorio y ver hasta dónde podemos llegar para llevar a cabo la siembra. Vale, perfecto. Acá hay otra pregunta y es, ¿la siembra de especies frutales también aplicarían para el inventario nacional, teniendo en cuenta que estos también tienen un impacto considerable en la reducción de huella de carbono? Así es, sí se puede. Sin embargo, por ejemplo, se puede solo con especies nativas, con la guayaba, la guanábana, entre otras. No, no se trata pues de ir a quitar un bosque para ir a sembrar especies nativas, porque no es la idea con fines comerciales, sino con fines de conservación. Ejemplo, usted tiene su finca y usted en su cerca viva pone árboles nativos, pone, por ejemplo, también una especie naturalizada que es el matarratón. Eso suma a nuestro programa de 180 millones de árboles, y es una forma también de vincularse en el programa. Si usted tiene un bosque en la finca que puede generar una conectividad ecosistémica, no quiere decir que usted ahora toda la finca la va a volver bosque, no. Sabemos que ese no es el fin porque usted está con otras actividades económicas, entre otras cosas que pues no vamos a hablar acá. Pero si usted tiene un bosque en su finca y usted está interesado en sembrar y aportar a esto, usted simplemente pues dentro de las cercas vivas puede generar una conectividad ecosistémica, y le puede ayudar a la fauna a que se conecte a través de esa cerca viva para llegar hasta el bosque y que ellos puedan convivir. Y ahí se va viendo cómo se va configurando también una biodiversidad y una manera ecosistémica donde conviven nosotros, que necesitamos producir, y la naturaleza, que necesita conservarse. ¿Por qué? Porque nos proveen a nosotros los servicios. Entonces,
son estrategias y son maneras. Las frutales nativos sí se pueden y se le aplican al programa de 180. Doctora Adriana, teniendo en cuenta esta pregunta, ¿dónde el avicultor podría consultar sobre qué especies podría sembrar dependiendo de cada zona? Puede conservarlo en la página web del Ministerio de Ambiente o en el contador de árboles. Ahí tenemos también la información y contamos con una página especial que se llama www.respira2030.gov.co. Ahí puede ver. Nosotros también podemos hacerle llegar a través tuyo el listado de especies nativas por ecosistema para que ellos puedan y se interesen por plantar estas especies nativas que se consiguen en el territorio. Hay 3.800 Hoy, viveros produciendo. inclusive las mismas CAR también tienen información sobre las especies nativas locales, ¿no? Así es, Regionales. así es. Y hay especies nativas que producen, a veces uno cree que porque el árbol no crece tan rápido no está cumpliendo la función. No, el árbol sí está cumpliendo la función. Hay ecosistemas que hay especies de rápido crecimiento que pues cumplen su función mucho más rápido, pero las de lento y las de mediano pues también están cumpliendo su función. Y así están capturando carbono y así están enmarcándose también otras estrategias. Bueno, de hecho dicen que los árboles jóvenes son los que más capturan, ¿no? Sí, Sí, nosotros allí, el tema de las cercas vías es un tema muy interesante. Nosotros, pues obviamente casi que la gran mayoría de granjas, por no decir el 100%, hacen siembras de cercas vivas justamente por todo, por muchos temas de bioseguridad, por tema de control de olores. Entonces, todo eso puede estar insertado en este tema de siembra de los 180 millones de árboles en esta campaña, ¿no es cierto? así es, Solo que Miguel, así es, Carlos. Y también un tema importante, si ya ustedes han plantado árboles, Carlos me aclara, pero bueno, a través de Estefanía podemos articular y yo les puedo pasar el Excel de cargue masivo y ustedes ahí ponen cuándo lo sembraron, qué especie sembraron, bajo qué proyecto, bajo qué estrategia y la fecha y en dónde. Y podemos ya subirlos al contador de árboles y ahí pues vamos sumando que a FENAVI, vamos levantando esa línea base de FENAVI dentro de los 180 millones de árboles. Estoy segura de que los avicultores han plantado por lo menos entre agosto de 2018 a hoy, por lo menos unos cuantos árboles o muchos árboles que ya podemos nosotros reportar. No creo que no, no se haya sembrado uno. Entonces creo que es importante que trabajemos en esas dos estrategias. La primera, levantar esa línea base que me parece importante, porque ahí ya ustedes van viendo qué está pasando en el sector avícola frente a la recuperación de ecosistemas o a la plantación de árboles. Y segundo, podemos de aquí en adelante empezar a hacer esas sinergias locales para aquellos que se quieran sumar en adelante. así es, Adriana, incluso sí, eso estábamos hablando ya, una directriz con los ingenieros de coordinar muy bien las acciones en cada una de las regiones, porque pues desde luego muchos de los agricultores ya han hecho siembras y no se visibilizan porque lo hacen pues como de una manera rutinaria en sus granjas, ¿no es cierto? Pero adicional yo quisiera complementarte, además, FENAVI se ha vinculado mucho también con el tema del abono, ¿no es cierto? Muchos agricultores Sí, han importante. donado, yo creo que hay arriba de las 1.000 toneladas de gallinas y pollenas que hemos abonado en las regiones, que es un tema bien importante, ¿no? De eso Para vincularse deberíamos a la levantar campaña. línea base también, Carlos. Exactamente, en eso estamos también. Y bueno, ya vamos a estar coordinados contigo directamente para que esta información quede visible, ¿no es cierto? Eso es muy Canalizada, importante. canalizada como Y debe ser. aquí nos están haciendo dos preguntas. Y sobre Rolón Uribe nos pregunta qué modelo tenemos para Norte de Santander o si ya tienen algunas acciones priorizadas en esta zona, doctora Adriana. En Norte de Santander estamos con la corporación Corponor. Ellos están plantando cerca de 500.000 árboles. Nos tocaría particularmente sentarnos con ellos y sentarlos a ustedes para que se vea en territorio particularmente en qué ecosistema, en qué municipio,
y así pues logremos articular. Pero pues básicamente el modelo es el que les hacía de manera escala nacional y escala global, es este que les presento el día de hoy. O sea, nos toca ya particularmente es con la corporación, ver dónde, si no tienen abono, entonces si ustedes nos pueden ayudar con el abono, o si les falta material vegetal, pues nos ayuden con material vegetal, dependiendo de la necesidad puntual del territorio, nos movemos. Entonces, si quieres, podemos organizar una reunión con Corponor y arrancamos a trabajar ese plan en Norte de Santander. Perfecto. No, de hecho, incluso acabamos de firmar una agenda con Corponor, una agenda avícola con la corporación, y podemos aprovechar esa agenda Qué bien. para la reunión. Claro que sí. Jimena Restrepo nos pregunta, buenos días, ¿las cercas vivas de especie como Eugenio o Jazmín de noche contarían? No, las cercas vivas de la Eugenia no, la Eugenia es una especie introducida, no es una especie nativa como tal del territorio, entonces pues esa no nos cuenta dentro del contador de árboles eh, en el programa. Sin embargo, si ya lo han hecho, pues nos las pueden hacer llegar, es un arbusto y nosotros lo revisamos particularmente, pero no, no nos cuentan más que todo especies nativas. Es que hay Las un tema, introducidas no. Adriana, y es que en el caso particular de las cercavivas, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se siembra, porque contradictoriamente, si nosotros sembramos, por ejemplo, frutales o plantas que tienen, por ejemplo, muchas flores, eso atrae aves silvestres, ¿ves? Y si bien es cierto, eso es muy importante desde el punto de vista de biodiversidad, es muy delicado desde el punto de vista de bioseguridad para las granjas. Una ave silvestre pues viene de una granja a otra, viene esto, entonces puede llevar enfermedades, ya se han visto casos de propagación de enfermedades como el Newcastle en su momento hace muchísimos años, y es justamente por esa relación de las aves, ¿no? Entonces por eso las Claro, siembras de entiendo. las cercavías tienen que ser con eugenias, con las swinglas, se utiliza muchísimo la swingla, ¿sí? Para todo el tema de bioseguridad, ¿ves? Ok, pues si quieres hagamos algo, pues dentro del programa no aplican, pero me puedes pasar la lista de esas especies que generales que se plantan. O en la línea base, yo creo que es muy importante construir la línea base que han plantado de agosto de 2018 hacia acá, y ahí vemos Okay. cuáles son las que se realzan y cuáles son las que no, pero que son muy necesarias para el sector avícola. Y eso nos ayuda también como a toma de decisiones y a mirarlo dentro de la connotación del sector. Perfecto, Vale, perfecto, perfecto. así será. Muchas gracias. Luis Morales nos pregunta si como empresa privada desde el 2018 hemos sembrado árboles como medida de compensación por licencia ambiental, ¿también se pueden registrar en el contador? Sí, sí se puede. La idea cuál es, pues que entres a la página del contador de árboles ahí en el Ministerio de Ambiente y te vincules como persona jurídica. O la otra opción es que yo le mando a FENAVI la opción de cargue masivo, que es un Excel, y ustedes de vuelta a correo me lo hacen llegar también. Ok, Mucho más perfecto. Ok, fácil. Porque acá también nos están haciendo una pregunta muy relacionada con ese tema y es, de acuerdo a los pasos que mencionó de coordinación logística, la empresa que realiza la siembra es la encargada de cargar la información al contador de árboles del ministerio y si siembras anteriores se pueden sumar. Sí, y generalmente quien carga la información es quien pues realiza la siembra, por así decirlo, quien pone el árbol, se pueden poner de acuerdo. Entonces, por ejemplo, al ejército, la corporación le da el árbol, pero el ejército pone la mano de obra, pone el mantenimiento, pone el predio, pone todo. Entonces, ellos reportan del total de árboles el 60% el ejército y el 40% la corporación. Depende de cómo se acuerda en el momento del proyecto quién reporta. Pero si la empresa pone todo, pues la empresa es quien reporta particularmente. Perfecto. Aquí Y como es Gloria, compensación, pues obviamente es la empresa.
Sí, sí, de acuerdo. Aquí también Gloria Restrepo nos pregunta, ¿qué consideraciones plantea el Ministerio para el mantenimiento de las plantaciones en el tiempo, dado que es importante garantizar el desarrollo de las especies? Así es. Se está contemplando mínimo un año de mantenimiento en 3 mantenimientos y para compensación ambiental mínimo 3 años. O sea, estamos hablando de 36 meses de mantenimiento a esos árboles. Perfecto. ¿Cómo se está regulando la introducción de especies no nativas al ecosistema? ¿Presentan algún plan para esto? No, no, eso es un tema que pues desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas lo conocen. El programa no acepta especies no nativas, exóticas, introducidas, no se aceptan en el programa, no cuentan y por supuesto que si no las hacen, si las hacen llegar, pues las estamos identificando y en su momento tendrán que ser reemplazadas por especies nativas. La idea es que se haga esa fase sucesional de especies en el ecosistema y esas pues no están contando, la verdad, no se tienen en cuenta. Son Vale, esfuerzos económicos que hacen, pero no se tienen en cuenta en el programa. no se están teniendo en cuenta. Adriana Para María eso, García, y para eso hay un comité de especies invasoras que lidera el Ministerio de Ambiente en la Dirección de Bosques, donde participan los institutos científicos, donde participan las corporaciones y pues eh, ahí se toman todas las estrategias y definiciones pertinentes frente a las invasoras, o no nativas o exóticas, dependiendo de la connotación. ok, perfecto. Adriana María García nos pregunta, buenos días. ¿El Ministerio de Ambiente tiene identificado cuánto es la captura de CO2 por especie? Sería interesante poder calcular cuánto es la captura de CO2 contribuyendo a nuestra huella de carbono. Sí, sí tenemos, pues no como ministerio particularmente, pero sí los institutos científicos y la Dirección de Cambio Climático ha hecho análisis de las especies nativas por ecosistema que tienen la facilidad de capturar carbono. Entonces, a manera de ejemplo, el nogal o el cedro entre 4 y 5 toneladas por hectárea se puede generar de absorción de carbonos y ya pues ellos manejan directamente, particularmente ese listado de especies y esa capacidad de absorción. Entonces, si se tiene, lo tiene la Dirección de Cambio Climático y se puede pues hacer la consulta a ellos La y nos consulta. responden y se les pasa. Sí, yo creo que para nosotros este tema también es muy importante debido a que desde el año pasado nosotros pues junto con los productores venimos incentivando el cálculo de huella de carbono, entonces este también sería interesante para revisar con qué tipo de especies pueden compensar y de cuánto sería esa compensación. Claro que sí. Si quieres, Stephanie, yo te hago llegar el contacto de la persona de, de la persona de la Dirección de Cambio Climático que maneja el tema para que pues, puedas también tener un espacio con ella como este. Vale, perfecto, súper bueno. Y Luz Mary, esta es nuestra última pregunta que tenemos aquí en el chat. Luz Mary Serrano nos pregunta, ¿cuáles son los incentivos tributarios de carácter ambiental? Bueno, perdón. El primero, Doctora Ariana, perdón. perdimos tu imagen. Yo no sé si de pronto estás Sí, teniendo es que problemas. me Ok, salió me salió que estábamos mal de señal, entonces por eso la desactivé. listo. Pero bueno, lo primero es, nosotros dentro del programa Los 180 visibilizamos las acciones que se realizan como compromiso de responsabilidad de las empresas. Lo segundo, hay corporaciones que tienen determinadas su esquema local en cuanto a medio ambiente, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, que no sé si aquí hay avicultores cerca, tienen incentivos tributarios a aquellas empresas que se enmarcan dentro del programa de gestión ambiental. Pero adicionalmente a eso, a nivel nacional, existe el artículo 25 de la reforma tributaria que permite a aquellas empresas que conservan
y gestionan medio ambiente a que accedan a beneficios de renta del 25%, a exención de renta en 25%. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? Ya ese procedimiento es con la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA. Ustedes pues llenan los formularios en la página web de la ANLA y ahí se les hace la evaluación, y si el ANLA considera que efectivamente ustedes están cumpliendo con lo establecido en el artículo 255 de la reforma tributaria, se les otorga y se les da el certificado de incentivo tributario para la exención de IVA de 25%. Perfecto, doctora Diana. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en el chat. Agradecerte pues, por este espacio, por esta charla tan interesante. Pues vemos que hay mucho interés y participación por parte de los avicultores. Entonces quedamos con algunos puntos pendientes para que trabajemos. Sí, Carlos. Estefanía. Muchas gracias de verdad a todos los que asisten hoy a la hora de la sostenibilidad avícola. A Carlos, mil gracias por liderar este espacio. Desde el ministerio pues estamos muy prestos a acompañarlos. Nos toca ver esas particularidades y aquí les dejo mis datos por si alguna empresa está interesada. Y quedamos con 3 cosas entonces en nuestro plan de trabajo entre ministerio y FENAVI, si les parece bien. Y la primera es levantar esa línea base de lo que se ha hecho para, digamos, entrar al programa o hacer parte del programa con todo el abono que nos han facilitado, con los árboles que nos han facilitado. Lo segundo es ver esas empresas que están interesadas y empezarlas a enrutar a escala local. Y lo tercero es, por supuesto, pues yo hacerles llegar esta información y les voy a agregar la del impuesto de renta del ANLA para que lo tengan ahí presente también, y si les interesa, pues ahondar un poco más en ese tema. Y el contacto de la Dirección de Cambio Climático para que les explique ya las absorciones de CO2, el marco del programa de carbono neutralidad, entre otras cosas. ¿Les parece? Perfecto, doctora Adriana, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A ustedes muchas gracias, y este espacio es muy importante porque estamos mandando un mensaje y sé que lo vamos a poder aterrizar a la escala local de esa voluntad que tienen ustedes, no solo por obligación ambiental, sino de manera voluntaria, en establecer prácticas sostenibles en sus prácticas productivas. De manera que para nosotros como ministerio es muy importante este espacio que nos brindan el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, buen día, Adriana, muchas gracias. A ti, Carlos, mil gracias. Que tengan una feliz Bueno, día. que estén muy bien todos, Feliz feliz día. día. Gracias, buen Gracias, día. hasta luego.